encima de lo que ellos piensan, porque Dios no es lo que yo pienso. Yo desde adolescente tuve bien claro eso. Sobre todo me defendía cuando la gente me atacaba porque tenía el pelo largo, porque una vez yo tuve el pelo largo y tuve pelo. Cuando la gente me atacaba en la iglesia porque yo tenía el pelo largo, pues yo le decía, tranquilo que Dios no es lo que usted piensa. Y cuando me caían encima porque iba en chancletas a la iglesia con un pantalón lleno de parcho, también le decía lo mismo. Usted tranquilo, Dios no es lo que usted piensa. De hecho, él responde en la escritura, dice, mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes y mis caminos son mucho más excelsos que los caminos de ustedes. Por lo tanto, Jesús quería demostrarle a los religiosos de su tiempo que, contrario a lo que ellos pensaban, que Dios les cerraba las puertas a los recaudadores de impuestos y que Dios les cerraba las puertas a los pecadores, él quería demostrar que Dios es un Padre amante. Dios es un Padre amante. Y es interesante que aunque esta historia muy bien puede responder a la preocupación de los religiosos por la conversión de los judíos marginados, desde luego esa es la intención, está dentro del contexto judío y la intención de estas tres parábolas es demostrarle a los religiosos que hay una gestión de gracia, de compasión, de misericordia por parte de un Padre amante a las personas, a los recaudadores de impuestos y a los pecadores. Pero por el otro lado, esta parábola solo la vemos en el Evangelio según San Lucas. Y desde luego, siendo Lucas un acompañante de Pablo en sus viajes misioneros, tratando de llevar el Evangelio y logrando que la gentilidad pudiera tener una experiencia de encuentro con el Dios de Israel, pues a mí se me hace pensar también que esta historia puede implicar la aceptación del reino de Dios, no solamente a los recaudadores de impuestos judíos, no solamente a los pecadores judíos, sino que también es una historia por parte de Lucas para hacer saber que un Padre amante no solamente se interesa por salvar a Israel, sino que un Padre amante se interesa también por salvar a la gentilidad. Y entonces, desde luego, en el programa del día de hoy, usted va a ver una paráfrasis donde comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un padre amante que tenía dos hijos. Uno se llamaba Israel. El otro se llamaba gentilidad. Un padre amante tenía dos hijos. Uno se llamaba Israel y el otro se llamaba gentilidad. Y desde luego cada hijo decidió escoger un estilo de vida distinto, un estilo de vida diferente. Israel vivió como un indiferente dentro de la casa de su papá, mientras que gentilidad abandonó a su padre, exigiéndole la herencia. Y es interesante porque la parábola comienza precisamente hablando dentro de ese contexto. En aquel tiempo, la ley establecía que un padre podía conceder la herencia a sus hijos en vida. Y desde luego lo que es interesante es que al mayor le tocaba 2/3 de la herencia y al menor le tocaba 1/3 de la herencia. Y
desde luego, pues en este caso, el que está pidiendo la herencia para irse, para salir de la casa de su padre, para salir del contexto, es el menor. Por lo tanto, el padre accede a la petición del menor. Y note bien que esta es una, a veces el cuadro que nosotros nos hacemos es que este es un muchacho malcriado. Yo no lo veo malcriado. Está pidiendo lo que en derecho, según la ley, le correspondía. Fíjense que no le pidió 2/3, dijo, dame la parte de la herencia que me toca. Así que el problema del muchacho no es que es un malcriado, no es que es un irrespetuoso, no es que es un irreverente. El problema del muchacho es otro que tiene, obviamente dentro de la parábola, tiene la intención de presentarse. Y desde luego hay un hermano mayor que llana y sencillamente cuando uno lo mira, el tipo es el hijo que uno quisiera tener. El hermano mayor es el hijo que uno quisiera tener, sobre todo en casa, que cuando hay que lavar el carro no hay varones, y cuando hay que, yo no sé, ¿verdad? A lo mejor ustedes tengan otros privilegios que yo no tengo, pero en casa cuando hay que lavar la marquesina me toca a mí, no hay varones. Y en ese sentido, pues este muchacho es hijo que un padre quisiera tener. Siempre estaba con su papá, siempre estaba en la casa. De hecho, ese día había fiesta y él estaba en el campo. Y en el campo quiere decir que estaba trabajando, estaba afanado, estaba echando para adelante la propiedad y las propiedades de su padre. Ahora, lo que es interesante es que por lo general nuestros ojos se van contra el muchacho que es denominado como el hijo pródigo, ¿verdad? Nosotros nos vamos siempre contra eso. Y se nos olvida que esta parábola no pretende hablar de un hijo pródigo. Esta parábola lo que pretende hablar es de un padre amante. Es cómo responde un padre a 2 hijos. Porque aquí no se está hablando de uno, se está hablando de 2. Y cómo un padre amante puede interactuar con 2 hijos. Uno que es trabajador, uno que es luchador, uno que siempre se ha mantenido al lado de su papá, uno que siempre ha procurado que todo el bienestar. Imagínense, ese muchacho no se ha comido de una gallina con sus amigos. Es decir, es un muchacho que siempre ha estado interesado en ¿qué? En que todo lo que hay en el hogar tenga beneficios para las propiedades de su padre. Y por el otro lado, pues hay un muchacho que obviamente también es igual de respetuoso, también es igual de amable. Y desde luego lo único que ha exigido es su derecho. Tengo el derecho de exigirlo, por lo tanto voy donde mi papá y le digo, mira papá, dame la herencia que me corresponde porque me voy. Y note bien que el papá en ningún momento dijo, tú eres un irrespetuoso, tú eres un maleducado, tú me estás faltando el respeto a mí, las ganas que me dan es quitarme la correa y meterme 4 chinchorrazos. ¿Usted se acuerda de esa expresión? Voy a dar 4 chinchorrazos. Yo no sé qué quería decir eso, pero hay gente que de allá me miran como quien dice, yo nunca había oído esa expresión. Bueno, pues entonces a mí fue el único que me dijeron chinchorrazo. Pero yo escuchaba esa expresión en mi casa cada rato. Te voy a dar 4 chinchorrazos si no te portas bien. Y desde luego, la parábola tiene otra intención. Y es demostrarnos que ambos hijos, los 2, estaban perdidos. Se perdió el que se fue. Y el que estaba en la casa estaba perdido en el espacio. Porque a fin de cuentas esta no es la historia
historia para hablar de la función, deberes y responsabilidades de los hijos. Esta es una historia para revelar el corazón de un padre. Y note bien lo que plantea la historia. El padre sabía que tanto uno como el otro, tanto el que se quedó en la casa como el que se iba, ambos iban a vivir momentos duros. Ambos iban a vivir momentos difíciles. Y usted dirá, ambos, adiós, pero usted no escucha la catarsis que está haciendo el mayor con su papá luego que el pródigo vino, luego que el menor vino. Pues eso revela, ¿qué cosa? Revela que en el corazón de este muchacho había dolor, había sufrimiento, había coraje, había frustración. Y aprovechó la coyuntura de aquella situación de crisis para él y allí hizo catarsis con su papá y le dijo, tú nunca me has dado siquiera un corderito para celebrarlo con mis amigos. Por lo tanto, el padre sabía que estos dos muchachos, el que estaba perdido en su casa y el que estaba perdido porque se fue, ambos iban a vivir momentos duros, difíciles, angustiosos. Pero el amor de él, no les iba a imponer bajo ninguna circunstancia su voluntad. Cuando en el Padre Nuestro se plantea el que se haga la voluntad de Dios en nosotros, note bien que se abre el espacio de manera meridiana. Dios no impone su voluntad, espera que nosotros solicitemos su voluntad para nuestra vida. ¿Usted se da cuenta de eso? O sea, Dios no está imponiendo su voluntad. Hay gente que vive con una interpretación de Dios tan distorsionada, tan equivocada, tan fuera de contexto bíblico. Mire, el padre sabía que ellos vivirían momentos duros y aún así, por amor a ellos, y usted dirá, ¿cómo? Por amor a ellos, Dios no le impuso su propósito. Dios no le impuso su agenda. Dios dejó que cada uno de ellos, dentro de sus circunstancias y dentro de sus realidades, experimentaran la vida y llegaran a conclusiones. A veces nosotros los padres y las madres pensamos que mientras más fácil le hacemos la vida a nuestros hijos, mejor es. Que mientras más camino le añadimos, mejor es. Y a veces caemos inclusive en la trampa de llevar a nuestros hijos a la reflexión para que mediten quién es mejor entre papá y mamá. Aquellos que se especializan en el campo de las generaciones, la X, qué sé yo, ni qué, todas esas cosas que la gente le ponen ahora, ¿verdad? Todos los que se dedican a eso llegan a una sola conclusión. Y es que ya sencillamente en la comparación y el contraste descubren que los que tomamos decisiones propias en la niñez y los que decidimos enfrentarnos a las crisis en la niñez sin que nadie nos diera la mano, no porque no querían, es porque no había. Y aquellos a los que se les dio la oportunidad, mire, la primera bicicleta que yo tuve me costó 5 pesos, me la tuve que comprar yo mismo y yo mismo regalármela. Limpié zapatos como usted no tiene idea para lograr reunir 5 pesos, porque el problema no era que todo lo que yo conseguía limpiando zapatos me los podía echar al bolsillo, no era así. El problema es que si yo hacía 5 pesos en el día
limpiando zapatos. Cuando llegaba a casa, mi papá inmediatamente me sentaba en la mesa, me hacía poner todas las pesetas, los bellones y las perritas encima de la mesa, y entonces decía, vamos a contar esto, $5, Moisés, te ganaste 50 chavos son los diezmos del Señor, y eso tú no lo puedes negar al Dios que te ha bendecido tanto. Y me separaba 50 chavos, ya yo veía 50 al lado de allá, y después me decía, y estos otros 50 chavos son para la obra misionera, Moisés, porque hay gente que está en el mundo llevando el evangelio, y esos 50 chavos van al otro lado. Yo decía, espérate, ya hay 4 pesos. Y Moisés, yo creo que de lunes a viernes tú con 5 chavos diarios te puedes comprar un Limber, te puedes comprar un matahambre y un Mary Jane.